geopolítico saludamos con cierto retraso y pido disculpas de antemano a Antonio Alonso Marcos, es profesor adjunto de Historia del Pensamiento de la Universidad CEU San Pablo. Antonio, ¿qué tal estás? Muy buenas. Muy buenas tardes. Gracias por invitarme al programa. Bueno, nos han retrasado un poquito Rishi Sunak y Emmanuel Macron, pero bueno, desde luego siempre es interesante escucharlo también para tener la última hora geopolítica. Antes de nada, Antonio, de esa reunión entre Reino Unido y Francia tenemos que pasar a otra, ¿no? Que va a ser reunión clave entre Joe Biden y Ursula von der Leyen. Muchos temas se van a tocar, desde luego, el tema de Ucrania, de la ley de reducción de inflación, China, en foco por supuesto, seguridad energética. Pero también un tema que está de trasfondo, el hecho de que Estados Unidos pueda apoyar a Ursula von der Leyen como clara favorita para suceder a Jens Stoltenberg al frente de la OTAN. ¿Cómo tenemos que vislumbrar, ¿no?, esta reunión? ¿Cómo situamos su importancia? Bueno, la verdad es que son dos aliados que ahora mismo pues, se encuentran inmersos en una guerra, aunque no lo queramos reconocer, aunque no lo digan abiertamente o públicamente. Pero vamos, de vez en cuando sí que lo dicen, estamos en guerra contra Rusia, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, es normal que estos dos grandes aliados se encuentren y se entiendan. Y es cierto todos esos temas que subrayabas ahora, es que, vamos a ver, es que todo eso queda, digamos, metido dentro de un paquete aparte, es decir, está la guerra y luego todo lo demás. Porque la guerra es, digamos, lo más urgente. Es cierto que existen ciertas discrepancias y que eso no hay ningún analista que, pues, en fin, que lo pueda negar, porque es así, ¿no? Es decir, el tema, por ejemplo, de los aranceles que se le ponen a productos europeos en Norteamérica, etcétera, eso tiene que estar sobre la mesa. Pero eso, de verdad, que ha pasado a un segundo plano, así como cualquier otra consideración con respecto a Ucrania que no sea la de apoyarla, pues ha pasado a un segundo plano. Es decir, hace 17 meses, sin ir más lejos, hace año y medio, cualquier informe de la Unión Europea o de cualquier país miembro de la Unión Europea o cualquier noticia que aparecía en los medios de comunicación referente a Ucrania, pues los calificativos que recibía eran pésimos, ¿no? Es decir, por su calidad democrática, por la falta de separación de poderes, por los niveles de corrupción, todo eso ha quedado en un segundo plano. ¿Quiere decir que eso ha mejorado? No, eso simplemente quiere decir que ha pasado a un segundo plano. Y esto es bastante peligroso en ese sentido y seguro que es algo de lo que hablarán von der Leyen y Biden, el hecho de acelerar la entrada de Ucrania dentro de la Unión Europea, que es un proceso, en fin, que hay otros que ya le han adelantado, o sea, que ya habían empezado ese proceso y que no pueden entrar en la Unión Europea después que Ucrania y que Ucrania les adelantara, pues sería algo realmente extraño y sería algo realmente llamativo. Pero la verdad es que los tiempos que vivimos ahora mismo son extraños, son rarísimos y nada es normal, ¿no? Entonces, en estos tiempos de gran emergencia, seguro que Biden le anima a von der Leyen a acelerar esos procesos de entrada de Ucrania en la Unión Europea, porque se supone que eso le daría algún tipo de protección física frente a Rusia. No sé en qué sentido, pero ese es, digamos, el espíritu, ¿no? De tal manera que todo eso, la corrupción, la falta de Estado de Derecho, la falta de separación de poderes, el anular ciertos partidos políticos, limitar los derechos lingüísticos de una parte de la población, etcétera, etcétera, eso que ha pasado a un segundo plano, pues de repente estaría dentro de la Unión Europea. Eso es algo, digamos, ciertamente impensable. Es decir, por lo menos hace unos años, ¿no? Es decir, incluir un país que esté ocupado por otro, eso hace unos años sería impensable. Pero bueno, ahí tenemos el precedente de Chipre, que es curioso, y tenemos el precedente de Kosovo, que también es muy curioso. Entonces, esos dos elementos se pueden tomar en cuenta para este acelerón de la entrada de Ucrania en la Unión Europea. Y luego, por otro lado, a nadie le sorprendería que hubiera otro tema sobre la mesa, que son Bielorrusia y la Transnistria, es decir, Moldavia, en el sentido de que eso, digamos,
parecen ser los próximos escenarios bélicos si resulta que el conflicto escala no verticalmente, pero sí horizontalmente, es decir, se expande, rebasa las fronteras nacionales de Ucrania, porque ya estamos viendo incursiones de ucranianos en Rusia. Eso, digamos, parecería normal, como reacción a la invasión de Rusia sobre Ucrania, pero también, pues al parecer, incursiones de ucranianos en Minsk, en Bielorrusia, y también en la Transnistria. Y cuando estamos hablando ya Rusia lo califica esto de atentado terrorista, grupos terroristas, etcétera. Ya digo, esto lo he advertido en alguna otra ocasión, pero lo vuelvo a repetir. Esto cambia la naturaleza del conflicto, por lo menos desde el punto de vista de la perspectiva de Rusia. Ya no es solo una operación militar especial para entrar y hacer lo que sea y tal, sino que ya estamos en una lucha contra el terrorismo. Y recordemos que Estados Unidos ha estado en lucha contra el terrorismo durante 20 años. Y ha estado en guerra en otros países lejos de su propio país durante 20 años. Ha sido un esfuerzo continuado que ha estado ahí y muy justificado y muy respaldado por la comunidad internacional, o al menos desde las Naciones Unidas. Si ahora se cambia la naturaleza del conflicto y ya no es una operación militar especial de Rusia, sino que es una lucha contra el terrorismo, pues hay alguien que está comiendo palomitas, que se llama Xi Jinping, atendiendo a ver cómo reaccionamos en Occidente y atendiendo a ver qué decisiones se toman en Naciones Unidas. Y, por tanto, también esta reunión entre Biden y von der Leyen pues, tiene pinta de ser muy, muy interesante. Antonio, una cosa importante, mencionabas Transnistria y de hecho en el día de ayer hablábamos de la región porque aseguraba haber frustrado un atentado contra su presidente. Ponías en foco el lugar junto a Minsk como posibles próximos escenarios bélicos, ¿no? Por el momento, ¿cómo ha quedado el tema, como decíamos, de la información que recogíamos ayer de cómo las autoridades habían anunciado que habían logrado frustrar ese atentado contra su presidente, contra Vadim Krasnolevsky? Que, como decimos, pues era un asunto que vigilamos de cerca por ver hasta qué punto también se exacerbaba todavía más, ¿no?, el conflicto o escalaba de alguna forma la tensión. ¿Cómo tenemos que vigilar ahora, como decías, Antonio, estos territorios y, sobre todo, no cómo los tenemos que vigilar nosotros a nivel informativo, ¿no?, a la hora de establecer un análisis, sino hasta qué punto la OTAN, aliados de Ucrania y, por supuesto, Rusia, están vigilando también estos nuevos entornos? Sí, a quien más le concierne toda esta situación, obviamente, es a Rusia, porque si el presidente de Moldavia dice, bueno, eso ha sido un atentado terrorista, pero está todo bajo control y no vamos a hacer nada más, claro, los habitantes de Transnistria, las autoridades de allí dirán, hombre, esto ha sido algo grave, sea una operación de falsa bandera o sea realmente un ataque de los ucranianos, esto habrá que investigarlo y habrá que ir hasta sus últimas consecuencias. No podemos quedar de brazos cruzados viéndolas venir a ver, pues no sé qué ha sucedido y ya está, y no pasa nada, ¿no? Como el misil que se perdió en Polonia y mató a 2 polacos, que hasta el momento, pues eso se ha quedado congelado. Este no sería el caso, porque Transnistria tiene un fuerte apoyo por parte de Rusia. Y si Moldavia no responde a las autoridades de Transnistria, parece claro que a quién van a pedir ayuda las autoridades de Transnistria. Pues está claro, a Vladimir Putin. La fuerte mayoría rusa en Transnistria, pues tendremos ahí un casus belli, ¿no? Es decir, una excusa. Rusia tendría una excusa para poder entrar en Transnistria a proteger a la población e incluso no solo entrar a proteger a la población, sino hacer pues eso, ¿no?, una operación de ataque de respuesta desde ese territorio de Moldavia a Ucrania, ¿no? En el caso de Bielorrusia, 3/4 partes de lo mismo, no porque no haya una respuesta por parte de Lukashenko, sino que Lukashenko, yo lo que he leído así en las últimas horas, ha sido que está bastante enfadado con Zelensky, que se ha sentido traicionado por Zelensky, que Zelensky le prometió que eso no iba a pasar nunca, que le dio su palabra, vamos a firmar un acuerdo, etcétera. No, pues tienes mi palabra, y resulta que ahora eso ha saltado por los aires. O bien Zelensky da marcha atrás y bueno, digamos, encuentra a los culpables y les castiga públicamente y les dice que eso no puede ser,
o bien, pues Lukashenko pues tiene una razón más, porque esto es una cuestión de ir acumulando razones y motivos hasta que al final, como una olla a presión, esto explote. Bueno, pues es ese proceso, porque ya digo, a la confrontación clara y abierta no se va de la noche a la mañana, sino que se va por acumulación de causas o de motivos, o como se quiera ver, ¿no? Entonces, cuando se intensifica el nivel de violencia y esa intensificación de nivel de violencia se queda reducida en el tiempo, pues es claro que va a haber una respuesta por lo menos proporcional, pero que la va a haber y contundente, ¿no? Entonces, esos dos escenarios, Bielorrusia y Moldavia, al final puede ser, digamos, lo que haga de candado o de tenazas sobre Ucrania, porque uno está al oeste y otro en el nordeste, ¿no? Y entonces eso puede hacer un efecto de tenazas, pues para garantizarse el corredor, que yo creo que al final eso es como va a quedar el asunto, ¿no? El corredor desde Transnistria hasta el territorio ruso, quitándole a Ucrania el acceso al Mar Negro, con lo cual se dificultaría todavía un poco más ese acuerdo por el grano, el acuerdo de exportación de grano, de cereales, que ya digo, no creo yo que en Rusia ahora mismo estén muy contentos con eso, con mucha voluntad de ir a firmar ese acuerdo, por la sencilla razón de que pues hay informaciones, hay vídeos, que sean verdaderos o falsos, los rusos los dan por buenos, los dan por verdaderos, y es decir, qué es lo que ellos creen, y es que pues en uno de esos, o en varios cargamentos de esos barcos que supuestamente solo llevan grano, pues han encontrado armas y otro tipo de tráficos ilícitos, ¿no? Entonces, pues muy poquita ganas les queda de firmar esos acuerdos, de formalizar ese tipo de acuerdos, pues con alguien que no es de fiar. Es que esta cuestión de la confianza, también lo hemos insistido en muchas ocasiones, es fundamental en las relaciones internacionales, ¿no? Si no hay confianza, no se pueden firmar acuerdos. Si yo no me fío de que el otro va a cumplir los acuerdos, ¿para qué voy a negociar ningún acuerdo? Esta cuestión es fundamental. Si ellos se sienten traicionados, si sienten que se ha traicionado su confianza, la diplomacia no sirve para nada. Y si la diplomacia no sirve para nada, entiéndanme bien, solo hay un otro instrumento. Solo hay un instrumento más en las relaciones internacionales. Aparte del comercio y la diplomacia, pues está la guerra, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Cuando ya no se respetan los mínimos de confianza, incluso entre beligerantes, si no se respetan los mínimos de confianza, la evolución del conflicto no es hacia una solución, no es hacia una distensión o una desescalada de la tensión, sino que es a todo lo contrario. Y esto realmente nos introduce en un escenario bastante peligroso. Con esas claves, Antonio Alonso Marcos, como siempre, muchísimas gracias y buen fin de semana. Gracias a vosotros, buen fin de semana también.